Hoy, desde su noticiero NotiEco, nuestros colaboradores realizaron unos reportajes sobre la importancia y cuidado de los humedales. Sin más preámbulos, vamos en directo con John. Muy buenas noches para nuestro noticiero NotiEco y toda nuestra audiencia educativa. El día de hoy nos encontramos en la localidad de Engativá, donde apreciamos el humedal Jaboque, en el que observamos el trabajo de la comunidad y los distintos entes por mantenerlos en óptimas condiciones. Nos encontramos esta noche con Erika, una vecina de la localidad, que indagaremos de lo siguiente. ¿Qué conocimientos tiene sobre los humedales en la ciudad de Bogotá? Buenas noches, John. Los humedales son entornos naturales que debemos preservar para contar con un aire más sano y pues un ambiente más saludable para todo nuestro entorno, ¿no? En mi localidad encontramos, como lo ha dicho, el humedal Jaboque. Es un humedal en el que se ha trabajado mucho de mano de la alcaldía local y toda la comunidad. Hemos trabajado con los niños, con los adultos y con todos los jóvenes que apoyan a la preservación de dicho humedal. Se han hecho brigadas de limpieza, se han hecho brigadas de siembra de árboles a los alrededores y pues tratamos en lo posible de mantenerlo muy limpio. Gracias. ¿Qué problemas ve usted que aún continúan frente al tema? Es de saber que todos no estamos conectados como en la misma onda de cuidar el medio ambiente, por lo que aún encontramos personas que no tienen la conciencia de mantener en buenas condiciones el humedal y pues por lo tanto encontramos basuras tiradas en los prados, dentro del mismo humedal, dentro de las aguas, pero no es, o sea, eso no nos va a detener para seguirlo cuidando. Okay, muchas gracias. Como se dieron cuenta, la perspectiva y las opiniones que tiene nuestra localidad con nuestros vecinos. Para el noticiero NotiEco, John Orjuela, siga en estudio. Buenas tardes. Nos encontramos en el humedal Jaboque entrevistando a la psicóloga Margarita González, quien nos va a dar sus conceptos básicos sobre el humedal. Hay una corta encuesta, ¿sí? Entonces, ¿hace cuánto vive usted en ese sector? Llevo viviendo 3 años. ¿Y qué opina del humedal, del entorno? Bueno, hace 3 años cuando yo llegué a este sector era muy cuidado, era muy bonito, pero de 3 años para acá esto se ha incrementado la vivienda, ha aumentado mucho y la verdad la gente no lo está cuidando, está botando muchísima basura y está dañando el humedal. ¿Qué piensa desde su punto de vista la importancia que tiene el reciclaje? Muchísimo. La verdad tiene mucha importancia y es algo que debemos crear conciencia en cada uno de nuestros hogares, porque precisamente eso es lo que está contaminando tanto los humedales, el ambiente y está obviamente haciendo que hasta el mismo ambiente rinda. ¿Qué importancia tiene reciclar? Mucho. Es algo que lamentablemente en los hogares todavía no nos hemos concientizado en reciclar, porque al no separar las basuras hace que todo el ecosistema se afecte. Vemos, y lo que le comentaba al comienzo, se ha afectado el humedal porque la gente no está reciclando y segundo, pues bota las basuras al mismo humedal. Entonces eso está afectando el ecosistema y hace que obviamente veamos o presentemos lluvias más seguidos, el clima esté variando muchísimo. Entonces por eso es muy importante reciclar. ¿Crees que la frecuencia en la recolección de basuras es adecuada para la cantidad que genera la comunidad? Ahorita en ese momento todo se moderó un poquito, porque hubo una época en que pasaba casi una vez por semana y la verdad eso afectó muchísimo el sector, porque se generaron muchos insectos, malos olores y en cuestión de salud de las personas que vivíamos había mucha gente enferma. Entonces se pasó un derecho a petición precisamente para que ayudaran a que la recolección de las basuras fuera un poco más cercana, o sea, no fuera tan larga cada 8 días, sino por lo menos día intermedio para mejorar y mejoró muchísimo. La verdad sí nos hicieron caso al derecho que pasamos para que mejoraran la frecuencia de basura. En el sector se está llenando mucho de viviendas, comercio y sí, se ayudó mucho eso. Margarita, desde su punto de vista, ¿considera que las entidades deben ejercer más control con las personas que botan escombros que contaminan nuestro medio ambiente, especialmente el humedal? Sí, yo creo que si hubiera más control en eso, se evitaría que se contaminara más el humedal. Sí, vienen y hacen charcos
dejan como ahí, consideran que solamente con dar la charla ya la gente ya quedó bien enterada, pero no, falta como multas, sanciones y todo ese tema y seguimiento de mirar quiénes son los que realmente están botando la basura. Entonces sí falta más control en todo ese tema para mejorar el cuidado del humedal. Margarita, muchas gracias por su tiempo, por la colaboración y por contarnos cómo es la experiencia alrededor del humedal. No, a ustedes muchísimas gracias por haber venido. Creo que esto es importante, este tipo de momentos para poder expresar y poder que la gente se entere de la importancia que tienen los humedales en la ciudad o en los alrededores de la ciudad. Para ustedes, buenas tardes, les transmitió Boris Tapia. John, desde nuestro centro de redacción, te dejo. Muchas gracias y hasta luego. Janet Forero, rectora del Liceo de los Centauros. Profe, como le venía contando, nos encontramos desarrollando un proyecto de responsabilidad social basado en el respeto por el espacio público. Ese bien común que está por encima del derecho individual, pero que también es un espacio de conflicto en el que chocan diferentes culturas y puntos de vista, partiendo del hecho de que los valores se aprenden en casa. La institución, ¿cómo apoya ese proceso de formación de ciudadanos? Hacemos muchas actividades, hemos involucrado el acueducto, hemos involucrado nuestro proyecto transversal de medio ambiente, pero básicamente el involucrar es antes de la familia, el cuidado del entorno. Entonces, si yo cuido mi entorno, mi espacio, voy a pasar el límite, que no es solo lo mío. Hola, buenas noches, mi nombre es Jenny Fajardo, bienvenidos a Notieco. En la noche de hoy nos acompaña Santiago Camargo. Vamos a hablar sobre los humedales. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué son los humedales? Es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Santiago nos va a contar más sobre los tipos de humedales que están en Colombia. Bueno, sí Jenny, en Colombia existen gran cantidad de humedales y diferentes tipos de humedales. Estos varían, depende de las condiciones climáticas del lugar, depende de la condición atmosférica, de la condición climática, de la altura, etc. Debido a las condiciones que sabes que tiene Colombia, lugares de alta altura, baja temperatura, tenemos costa pacífica, Caribe, etc. Existen gran cantidad de tipos de humedales. Tenemos unos muy interesantes, por ejemplo, como el de lagunas de alta montaña. Son humedales que se forman a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Debido a su gran altura, son humedales que se alimentan de aguas o fuentes hídricas a muy bajas temperaturas, por ejemplo como aguas glaciares, aguas freáticas o en su defecto precipitaciones, lluvias que se dan en el mismo lugar. También tenemos algunos humedales llamados, por ejemplo, como los madre viejas. Ese tipo de humedal se forma a partir de lechos muy antiguos de ríos que se aíslan del cauce del río principal debido a la fuerza del mismo, y de esta forma se van creando humedales con forma de herradura. Son unos tipos de humedales muy interesantes para visitar en Colombia. Tenemos también las planicies de inundación, que son muy típicos y son muy generales. Muchos de nosotros hemos visto ese tipo de humedal y son los que se forman en los márgenes de los ríos. Se alimentan de los desbordes de estos durante épocas de inundación o temporadas de lluvias muy prolongadas. También tenemos las famosas ciénagas, como la Ciénaga del Magdalena, donde son humedales que están conectados a los ríos en zonas medias y bajas por medio de caños y se alimentan por medio de estas conexiones. También tenemos las lagunas costeras, que son lugares de poca profundidad. Generalmente son humedales que se encuentran en la costa Caribe y zonas pacíficas de Colombia. Tenemos los tipos salitrales. Son humedales que se encuentran en zonas intermareales, dominados principalmente por plantas muy tolerantes a altos niveles de salinidad del mar, las cuales son muy importantes para conservar el equilibrio del ecosistema del lugar. Las turberas son zonas pantanosas, son esas zonas humedales pantanosas muy ricas en vegetales más o menos descompuestos, es que generalmente huelen feo, que uno pasa por ahí. Sí. Esos humedales son muy importantes porque debido a esa descomposición de esas plantas, los vuelven a esos lugares muy ricos en reservas de carbono. O sea, son muy importantes para Colombia. Tenemos los esteros, que son humedales con proximidad al río, y ya después tenemos una gran cantidad de humedales dominados por la planta del lugar.
por ejemplo, los morichales, que son humedales, son bosques como tal, inundados por muchísima agua, dominados por plantas. En este caso, el morichal tiene su nombre debido a que es dominado por la planta palma de maricha. Ok, sí. Ya después tenemos, por ejemplo, humedales como las barceas e igapos, también ríos inundados, bosques inundados, en este caso por ríos que se ¿Cuáles son? desbordan en la zona del Amazonas. Ok, y cuando son aguas blancas, Exactamente. ¿son igapos o son barceas? Exactamente. En estas zonas de la Amazonía tenemos esos dos tipos de agua. Cuando son aguas blancas, se le da el nombre de barceas. Cuando son desbordes de aguas negras, son igapos. Muy bien. Sí. Ya después tenemos los famosos manglares conocidos por todos, que son esos humedales que vemos en las playas, en las zonas costeras, muy famosos. Y Como en son, San Andrés. como en San Andrés, muy famosos por ese tipo de aguas que están en esas zonas como San Andrés, llamados árboles de manglar. Ya por último tenemos los humedales artificiales, los que son construidos por el hombre para diversos motivos. Por ejemplo, tenemos los embalses o represas, muy famosos últimamente por el caso de Hidroituango, ustedes saben, la tragedia que sucedió en ese lugar. Pues esos lugares son construidos para retener grandes cantidades de agua por medio de los cauces de ríos principales de cada zona del país, o lugares donde se construyen. Y esos se usan como para promover energía. Exactamente. Tienen muchos usos. El principal uso de esas represas es retener agua. O sea, si fueran humedales artificiales, se retiene muchísima agua para después botarle y generar energía cinética o para tener grandes reservas de agua, responder a emergencias, etc. Y ya por último vamos a hablar de los arrozales, que son también humedales artificiales construidos por el hombre. En este caso son grandes áreas de tierra inundadas e irrigadas en los que se cultiva grandes, como su nombre lo dice, grandes cultivos de arroz. Muchas gracias, Eterno. Bueno, Jenny, a ti. Bueno, como ya sabemos, como ya escucharon, los tipos de humedales, y los humedales son súper importantes. En nuestro país existen gran variedad de humedales, por esto debemos cuidarlos. Ellos nos proveen de oxígeno, nos dan flora y fauna. Entonces, es un llamado para que tomemos conciencia del cuidado de ellos, y los invito a que sigan el hashtag humedal igual a la vida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, hoy nos encontramos con la señorita Liz Natalia Molina para tratar un tema tan importante como es el cuidado de los ecosistemas que encontramos en los humedales debido a la contaminación que hoy en día presentan muchos de ellos, generada pues por el hombre y su descuido. Señorita Ashley, quería pues preguntarte ¿cómo piensas que podríamos ayudar a recuperar y proteger estos ecosistemas? Bueno, como primera medida, concientizar a las comunidades mostrando la importancia de estos ecosistemas y mostrando los beneficios que pues nos traen a nosotros, los seres humanos. También podríamos incentivar en los colegios campañas o charlas de la importancia de estos espacios y cómo pues se ven afectados por la contaminación producida por el hombre. Muchas gracias, continuamos el estudio. Así es, compañero. Nos encontramos transmitiendo desde el humedal Jaboque, una importante reserva hídrica y forestal situada al noroccidente de la ciudad de Bogotá, entre el aeropuerto El Dorado y la autopista Medellín, en la localidad de Engativá. Los humedales, según el decreto 619 del 2000, son vistos como unidades del territorio urbano formando parte del espacio público donde se disponen cuerpos de agua estancados, corrientes o que fluyen naturalmente. El humedal Jaboque atraviesa una grave problemática de contaminación causada por las basuras y los escombros depositados de forma clandestina e irresponsable en las orillas del humedal, además de la falta de cultura ciudadana, ese conjunto de normas, valores y principios con los cuales nos valemos como ciudadanos y que permiten que vivamos en un ambiente donde nada nos resulte ajeno. Un ambiente en el cual nos identifiquemos como responsables y agentes de cambio para mejorar las condiciones sociales del entorno. Como lo decía anteriormente, los humedales forman parte del espacio público, ese bien común que está por encima del derecho individual, es decir, que es allí donde se ejercen los derechos pero en relación a los demás ciudadanos, permitiendo crear un ambiente sano de convivencia, respeto y tolerancia. Sin embargo, para poder aprovechar ese espacio público se debe hacer un uso responsable y consciente, ayudando a limpiar, cuidar y conservar, mostrando cultura ciudadana.
La principal problemática del humedal es la mala disposición de los residuos sólidos, basuras y escombros, lo que ocasiona que los residuos lleguen directamente al ecosistema, causando graves problemas de contaminación, matando incluso animales nativos, además de causar malos olores y proliferación de virus y enfermedades. Hoy por hoy es urgente que la comunidad tome conciencia sobre la importancia del humedal como elemento vital del entorno donde habitan. El humedal necesita vecinos dispuestos a actuar frente a las acciones que puedan emprender para mejorar la problemática social. Estas acciones son muy simples, solo basta con sacar la basura en los horarios establecidos y hacer uso del servicio de recolección de escombros que presta la empresa de Aseo Bogotá. Además es necesario sensibilizar a los ciudadanos, crear conciencia y cultura ciudadana como elemento para dar a conocer la importancia de estos ecosistemas en el desarrollo de un medio ambiente sano, evitando de esta forma la proliferación de plagas, virus y enfermedades, preservando la flora y la fauna. De esta forma se incluye a la comunidad y se permite el intercambio de apreciaciones, creando un verdadero proceso de sensibilización que se vea reflejado en el mejoramiento paulatino de la problemática que afecta el humedal. Gracias, muchachos. Ciudadanía, esperemos tomar conciencia sobre el cuidado e importancia que tienen los humedales y reciclar. Mañana con más noticias. Hoy transmitimos Noti Eco. Buenas noches.